nos disponemos a alimentarnos de tu palabra, Señor, a escuchar tu palabra y a crecer en ella, Padre. Te pedimos que primeramente nos den la concentración, Señor, por la parte de los en este momento, que esté nuestra mente y nuestro corazón, Padre, enfocada en el mensaje que nos trae esta mañana por medio de el hermano que predica hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por el hermano Roberto que nos trae el mensaje, Señor, para que sean sus labios los que hacen tu palabra, Señor, y tú lo uses como instrumento de tu gloria y de tu honra, Señor. En Jesucristo hacemos esta oración. Amén. Amén. ¿Qué haría usted si se encuentra una persona metida dentro de un hoyo muy hondo donde no puede salir? Lo primero que haría es buscaría, me imagino, cómo sacarlo. Una cuerda, con una escalera, y trataría de cómo liberarlo. Y por lo general, cuando lo tuviese afuera, ¿qué haría con él? ¿Lo volvería a tirar? Lo volvería a tirar al hoyo. ¿Sabe qué es lo que sucede con el ser humano? Y hoy vamos a hablar sobre el tema el pecado. El pecado es como estar en un hoyo. Estar en un hoyo donde estamos metidos en ese hoyo, en oscuridad, sin salida, sin orientación, hasta que llega la luz de Cristo, la palabra de Cristo que nos libera. El pecado es algo que a nosotros, desde que pecó Adán y Eva, desde ese entonces nosotros fuimos contaminados. Pero qué ironía la de la vida, que cuando nosotros somos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, es decir, por la predicación de su palabra. Si alguien nos ha sacado del hoyo, el que lo sacó no nos vuelve a tirar al hoyo, sino que nosotros solitos volvemos a introducirnos en el mismo hoyo, es decir, en el pecado. Hoy aprenderemos, hermano, lo que es el pecado y por qué es algo que nosotros debemos de trabajar con él. Así como trabaja usted cuando le pega, no sé, alguna enfermedad en su cuerpo. Hay que trabajarlo como un virus. Es un virus que afecta nuestra vida espiritual y mata al quien lo practica. Es desde Adán y Eva. Ninguna persona ha podido evitar este virus. Desde Adán y Eva. Y eso hace que el ser humano no se libere completamente del pecado. El rey David estaba tan consciente que no podía liberarse del pecado, y aunque estaba frente al templo, del templo que había levantado del tabernáculo, en ese entonces le decía, para adorar a nuestro Dios. En Salmo 19, capítulo 19, versículo 12, ahí miramos al rey David, donde este hombre dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de lo que me son ocultos. O sea que el pecado es algo que nos ha contaminado desde Adán y Eva, y por eso el rey David decía que le librara de los pecados ocultos. Y es que algunos pecados están tan ocultos que nosotros no los detectamos, y por eso el rey David estaba consciente, y nosotros estamos conscientes que el pecado contamina y mata a quien lo practica. El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué conoce usted como el pecado? Bueno, hay una definición según el diccionario. Dice que es culpa, falta o debilidad. Pensamiento o palabra en una determinada religión se considera que va
en contra de la voluntad de Dios o los preceptos, orden, mandamiento establecido por una autoridad. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros pecamos, violamos esa autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Qué debe de hacer la iglesia con el pecador? ¿Qué debe de hacer la iglesia con el pecador? ¿Qué debe de hacer la iglesia? Estamos hablando de hermanos. Según la palabra que nos leyeron hace poco, la lectura bíblica, nos encontramos en Gálatas, capítulo 6, 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, estamos hablando de hermanos. ¿Qué debe hacer la iglesia con el pecador? Es decir, con el pecador que está dentro de la iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en pecado, ¿qué debe de hacer? Bueno, la palabra de Dios nos va a ir hablando a través de lo que vamos a ir estudiando, porque siempre pretendo de que sea la palabra de Dios hablando y no yo. Dice que en Primera de Corintios, capítulo 5:1, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí estamos hablando de un hombre que se encontraba en pecado dentro de la iglesia y fue expulsado de la iglesia. Fue expulsado de la iglesia. ¿Cuál era el pecado de este hombre? Tiene o tenía la mujer de su padre. Tenía la mujer de su padre y la iglesia no lo amonestaba, no lo disciplinaba, sino que se envanecía. Se envanecía. Y el apóstol Pablo dice, no debieres más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Así miramos la palabra de Dios y cómo debe de contrarrestar o qué debe de hacer la iglesia con el pecador. Ok, seguimos mirando que la palabra como texto base, si alguno fuere sorprendido. Este hombre fue sorprendido cuando se reunieron todos y todos ellos lo disciplinaron. Lo sacaron de la iglesia. Pero, ¿qué pasó con este hombre? Según el libro de Corintios, segunda de Corintios, dice que este hombre estaba muriendo, una tristeza enorme. Y tuvieron que regresar. Y el apóstol Pablo aconsejó a la iglesia de Corintios que lo regresase a su puesto, donde correspondía. ¿Por qué este hombre regresó otra vez a la iglesia? Porque fue disciplinado. Este hombre que regresó a la iglesia, regresó triste. Y es que
Imagínense el apóstol Pablo con la poder y la autoridad que Dios le había dicho, que lo entregaba a Satanás para que fuese exterminado, para así poder salvar el espíritu en la venida de nuestro Señor. Entonces, miramos cómo tomaron en acción la iglesia de Corintio en ese caso, pero retornaron al hermano a la iglesia cuando logró arrepentirse. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, al referente de este hombre, que este hombre regresó arrepentido, triste. Él cuando se sintió fuera de la iglesia se sintió que no tenía vida, no tenía sentido, por qué seguir vivo. Eso es lo que deberíamos de sentir nosotros cuando pecamos contra Dios, cuando hemos fallado a la voluntad de Dios. Sentirnos morir, sentirnos que no tenemos vida, porque nuestra vida depende de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo nuestro Señor Jesucristo conocemos la verdadera disciplina, la conducta moral, esa conducta que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿quiénes deben de hacerlo? ¿Quién debe de restaurar al pecador? Según la lectura que leímos en Corintios, dice que se juntaron los varones para poder hablarle del caso a este hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y en este texto bíblico nos dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu. Restaurarle con espíritu. ¿Qué es restaurar, hermanos? Restaurar con espíritu, y no un espíritu cualquiera. Es un espíritu de mansedumbre. ¿Suena esa palabra mansedumbre? O restaurar. Bueno, restaurar, por ejemplo, ya sabemos que es algo que se dañó o algo que necesita reparación, algo que se ha averiado y por lo tanto debe de retomar o reiniciarse, como hacemos con las computadoras cuando se averían. Entonces, eso es la restauración. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre, hermano, no es que yo lo voy a decir, o lo voy a señalar, o los hermanos contienen espíritu. Vosotros que sois espirituales, o vosotros que sois espirituales, van a decirle a él, tú vete. Es un espíritu de mansedumbre que debemos de utilizar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué es el espíritu de mansedumbre? Mansedumbre es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato hacia los demás. Apacible. Es una manera como quien dice, hermanito, Dios te ama. Dios murió en la cruz por ti. Dios te sigue entendiendo. Dios sigue mostrándote ese camino de salvación. No te extravíes. No te salgas de donde Dios te tiene. Hermanito, mantente en comunicación con Dios. Ese diálogo entre padre e hijo con Dios. Y confiésele tus pecados. Ponte al día con Él. Ese es un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Ayudar a aquella persona que ha caído o ha fallado a la voluntad de Dios. Por eso dice en el capítulo Gálatas 6:2, sobrellevar los unos de las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando nosotros sobrellevamos las cargas de los unos con nosotros, es cuando ayudamos al hermano. Este hombre que estaba pecando en la iglesia de Corinto, fue sacado de la iglesia para recibir una disciplina, pero después retornó. O sea, es ahí donde se cumple que si una persona es sacada del hoyo, no se puede volver a tirar. Es ahí que se refleja la paciencia de nuestro Dios.
la paciencia con nosotros, que reconozcamos nuestros errores, de que miremos nuestros pecados, que miremos esos pensamientos, palabras o acción que se consideran una ofensa para la voluntad de nuestro Dios. Vosotros que sois espirituales, dice, restaurar. Mateo 17:21, ¿cómo lo dice? Es ahí donde no es muy fácil restaurar a alguien, hermano. No es muy fácil restaurar a alguien. Hay unos pasos que hay que llevar. Es más, el mismo Jesús le dijo a los apóstoles. ¿Y apóstoles quiénes eran? Eran los que andaban con el mismo Jesús. No pudieron sacarle los espíritus a un hombre. ¿Y cómo le dijo Jesús? Este género no sale sin oración ni ayuno. En Mateo 17:21 parece que ahí donde lo dice. Sí, Mateo 17:21. Vosotros que sois espirituales, como dice Mateo 17:21. 17:21. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Quiere decir, hermano, que si mis hermanos que están aquí al frente lo ven cometer alguna falta, es sorprendido en una falta, ¿qué debemos de hacer? Orar y ayunar para afrontar el problema. No es así nomás. Hay que orar y ayunar para afrontar el problema. Y así la iglesia podrá enfrentar al pecador y mantener limpia su obra. Hermanos que son espirituales son los que restauran al que necesita esa ayuda, al que necesita ese ayuda con su carga, llevar los unos con los otros sus cargas. Las cargas es esa, hermano. Es que el pecado cuando cae en algún ser humano se convierte en carga, se convierte en una carga que lo hace infeliz, lo entristece, lo hace que se sienta alejado de nuestro Dios. Por eso, hermanos, debemos de considerarnos a sí mismos. Algunos piensan que restaurar es como soplar bombitas, es como soplar bombitas. Es como decirle, oye, deja eso, como le dije a los niños, deja eso y ya lo dejó. No es muy fácil. Bueno, encontramos una historia, ¿va? En Hechos capítulo 19, 13, 18, que quisieron restaurar a unas personas. Quisieron restaurar a unas personas. ¿Y qué pasó con esto? Porque realmente el pecado que hace una persona es incentivado por un espíritu malo, es incentivado por un espíritu malo. Por eso en Hechos capítulo 19, 13 al 18, Hechos 13, 19, 18. Me encanta esta lectura porque muchas personas quieren hacer cosas fuera de la ley de Dios. Muchas personas quieren tomarse el poder y decir, fuera, y se quieren tomar la autoridad de nuestro Dios y por su fuerza. Y nuestro Señor Jesucristo es algo que nosotros debemos demostrar, ese espíritu de mansedumbre, esa sujeción. Hechos 19, 13, como nos dice, lo tienen, hermanos, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, miren lo que hizo este espíritu malo. Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Salieron desnudos, heridos, por andar haciendo el trabajo sin la autoridad de Dios, por andar reprendiendo espíritus cuando no están
consagrado o no tienen un espíritu de mansedumbre para restaurar a alguien. Hermano, así que considérese a sí mismo. Considérese. El considerarse a sí mismo, hermano, es algo que a nosotros nos lleva a la madurez espiritual. Ahora bien, venimos a lo que debemos de pensar en esto, de lo que les vengo hablando. ¿Qué tanto se considera diario usted espiritual? ¿Qué tanto se considera usted en su relación con Dios? ¿Cómo se levanta en la mañana? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué piensa que Dios lo tiene como aprobado o como reprobado? Hay un texto bíblico, y por eso comencé hablando de Rey David. Líbrame de los pecados ocultos. Y para que Dios nos libere de los pecados ocultos y aún de los que sabemos que hacemos, la respuesta la encontramos en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, 8. Un versículo muy conocido, pero que sí tiene un buen mensaje para lo que a nosotros nos pasa internamente en la relación con nuestro Dios. Dice Juan capítulo 1, 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no debemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Es por eso que le digo que desde que Adán y Eva pecaron, nosotros somos contaminados por el pecado. Estamos contaminados. ¿Y cuál es la tarea de cada mañana? Confesar nuestro pecado. Confesar esos pecados. Si confesamos que no tenemos pecado, los tenemos. Pero ¿cuál es la diferencia? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Qué es lo que necesita usted? ¿Pagar su pecado o confesarlo? Porque el pecado se paga con muerte. Yo prefiero confesarlo. Confesamos nuestro pecado como aquel es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarlo. Y no solo los perdona, hermano. Una vez usted ha entrado en una casa limpia, nos limpia de toda maldad. Es lo que estamos hablando de la casa. Nos limpia de toda maldad. Cuando usted se siente limpio, él se está considerando a sí mismo, es ahí entonces cuando somos esas personas que mantenemos el espíritu de mansedumbre para restaurar, para exaltar, para ayudar con las cargas de los otros. De lo contrario, a pinino vamos cada uno. A pinino. O chineaditos, como el bebé, para ir creciendo. Así vamos. Mateo 18 también nos enseña cómo debemos de restaurar. Mateo 18, 15, 20. Mateo. Vamos a leer Mateo 18, versículo 15 al 20. Aquí lo tengo. Dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno, aún contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el orden de restablecer o restaurar a un hermano. No es que de pronto me di cuenta de algo o se dieron cuenta de algo y directamente sacarlo de la iglesia. Hay una escala. Primero lo reprendo yo. Primero me reprenden a mí. Si no se llega a un acuerdo, se cogen a 2 de la iglesia. 2 de la iglesia. Ya son 3 testigos para poder restaurar algo. Si no obedecen, pues ahí sí puede decirlo a la iglesia. Pero si no lleva esta escala
para restaurar a un hermano, probablemente está ignorando lo que dice esta palabra de Dios. Todos fallamos, hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Nuestra meta, nuestro enfoque, nuestra visión de estar aquí es de poder contrarrestar el pecado, de santificar y consagrarnos a nuestro Dios. Y la persona que nos exhorta, la persona que nos va a ayudar con esta carga, es para que nosotros no perdamos esa vida eterna, esa corona de vida que Dios nos ofrece. Dice Santiago 5, 13, 18. Es que, por eso que dice, llevar los unos las cargas con los otros. Santiago 5, lo dejo. Versículo 5, 13 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿A quién le va a llamar? Son ese cuerpo que tienen espíritu de mansedumbre. Son esas personas espirituales. Siempre hay unas personas, el ancianato. Hay unas personas que se dedican a velar y a llevar las cargas. ¿A quién le va a llamar? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido, ¿qué, hermano? Si hubiere cometido pecado, violación a la ley de Dios, le serán perdonados. Confesad vuestra ofensa unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es ahí cuando nosotros contrarrestamos el pecado. Tres cosas: espíritu de mansedumbre, restauración y consideración. Probablemente la vida así es. Comenzamos chiñados, caminamos, chiñamos a nuestro padre porque están ancianos y terminamos chiñados porque ya somos viejos también. Cuando uno llega a una edad, también necesita de que lo anden con la mano, ¿no? Entonces sí, tenemos un tiempo de apogeo en la vida espiritual también. Tenemos un comienzo espiritual, que es cuando estamos niños. Necesitamos ayuda, necesitamos que nos ayuden con la carga. Pero llegamos a un punto donde podemos caminar solos. Pero llegamos a un punto también cuando resiste la fuerza física, lo espiritual, e incluso dice, viví mi vida y empieza a reflexionar, incluso algunos tienen algunos pensamientos absurdos. Es ahí donde necesitamos ayuda. Hoy quizás mediante este mensaje les estaré ayudando a ustedes, pero mañana quizás ustedes me estarán ayudando. Que Dios les bendiga. Amén, hermanitos. Bueno, vamos a ver un